Buenas tardes, mis amados. Abra por favor su Biblia en Levíticos capítulo 20, versículo 6. Y antes de leer esta palabra, quiero dirigirme en oración al Señor, al Todopoderoso. Cierre sus ojos si usted puede, donde está, acompáñenme. Señor poderoso, bendito, te doy muchísimas gracias por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos das, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente para que nos pueda guiar. Danos sabiduría, Señor. A través de tu palabra te lo pedimos todo en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. El Señor es claro. El Señor no quiere nada de esto. El Señor quiere que nosotros nos dirijamos, vayamos a Él en todo momento, jamás tomemos ninguna otra manera o forma de guianza, de guía espiritual, solamente la palabra de Dios, su Espíritu Santo. Y acabamos de estudiar el tema de la caída de un ser bello y poderoso, que fue la tercera parte de esta serie Guerra Espiritual, que nos ha enseñado bastante, al menos yo en lo personal, cada que vamos a este tipo de enseñanzas, a mí me ayuda muchísimo porque empezamos a ver cómo realmente trabaja el enemigo, pero también vemos cómo Dios trabaja. Y bueno, esta serie de la guerra espiritual, el tema pasado lo vimos siendo su principal argumento, el pasado de nuestro enemigo espiritual de nombre Satanás, quien, habiéndolo creado Dios, acuérdense, sigue siendo creación, de un aspecto hermoso, además de constitución perfecta y encima o para colmo lleno de sabiduría. Bueno, se fue de picada, ¿verdad? Vino a ser este ángel de luz que es Jailel, ¿verdad? Que significa Lucifer, o uno brillante, vino a convertirse en tinieblas, en espanto. Y todo a causa de su orgullo. Y pasó a ser el adversario, que es lo que Satán en el hebreo significa, adversario tanto de Dios como de los hombres. Y hoy mi deseo es continuar con un tema práctico, con una enseñanza que el Espíritu de Dios ha puesto en el corazón de un servidor. Y esto en vista de las dudas y de las preguntas que algunos de las personas me han hecho, y con razón, ¿verdad? He tenido algunas personas que me han llamado y bueno, ha habido algunas manifestaciones espirituales en estas últimas semanas, sobre todo después de haber iniciado esta serie. Y yo quiero decirle una cosa, mi amado, mi amada: Dios jamás se equivoca. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y hablamos de un tema, sobre todo de este tipo de asuntos que muy pocas veces se tiende a tratar, es por algo. El Espíritu de Dios quiere hacer algo, quiere informar a su pueblo, pero sobre todo quiere que su pueblo tenga el conocimiento y las armas espirituales para poder ganar la batalla espiritual. Y bueno, recibimos algunas llamadas. Han destacado 3 casos sobre todo. Por ejemplo, recuerdo que después de la primera semana del primer tema, se acercó un congregante que por razones obvias mantendremos en el anonimato, pues ese no es el punto, ¿verdad? Y me confesó que algo estaba pasando, que algo estaba ocurriendo con un miembro de su familia, con quien convive, pues ahí está, ¿verdad? Y bueno, pronto tratamos este caso y Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Fue con mucho éxito, gracias a Él, fueron resultados muy favorables. Pero escúcheme bien, aparte de darle toda la honra y toda la gloria a Dios, por la razón por la cual traigo esto a colación, y en esto precisamente se basa esta enseñanza, es porque gran parte del éxito, si usted le quiere decir, en haber ganado esa batalla espiritual, se centra o radica principalmente en la obediencia. O sea, no solamente en la oración del justo, de los justos, quienes oramos por la persona, sino en la obediencia, precisamente de la persona que nos informó, la persona que está a cargo de ese hogar. Y eso es muy importante y es lo que vamos a venir viendo. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere resultados, mucha gente quiere ganar batallas espirituales, pero no obedecen.
No se puede. No se puede. Entonces, ¿por qué? Porque esto es cierto a la inversa también. En otro de los casos, la persona pues no estuvo dispuesta a obedecer lo que Dios dice, no lo que decimos nosotros, ni siquiera los pastores, cualquier persona que atiende estos casos, porque el poder está en Cristo, ¿verdad? Nuestra autoridad, lo que nosotros hacemos simplemente es hacer lo que Dios nos manda y es ser ese instrumento de justicia. Pero cuando no se quiere obedecer, bueno, pues la batalla no va a avanzar, va a seguir todo igual. ¿Por qué? Porque esta manifestación se le ha dado un permiso, y de todo eso ya iremos hablando más adelante. No quiero adelantarme mucho, pero sí vimos esta manifestación demoníaca, ¿verdad? También, que según los que nos informaron, pues atormentaba a un infante y demás. Y oramos y hubo buenos resultados, pero escúcheme bien, el problema es que si nosotros, Dios no es un chamán o no es un genio de la botella, ¿verdad? Que usted de repente va cuando se le antoja o cuando se le atora la carreta y dice, Señor, ayúdame. Bueno, muchas veces el Señor responde en ese momento, pero después se olvida completamente de Él y no sigue lo que se tiene que hacer. Es muy importante esto, ya lo veremos después, porque tenemos que nosotros actuar. Aquellos que estamos viviendo esa manifestación espiritual, esa guerra, esa batalla, tenemos que actuar. No es solamente decir, pues, ore por nosotros, que bien ayuda, obviamente, pero también es el obrar en su palabra, dentro de su voluntad. Y bueno, Dios nos dice todo para ganar esa batalla. La obediencia, pues, es justamente el secreto o el ingrediente principal para vencer cualquier batalla espiritual, por más grotesca que ésta sea, se lo advierto. Porque pues no debemos de ignorar que en verdad existen varios niveles. O sea, acuérdense que Satanás es el Dios de este mundo, pero es un ser inteligente y no se va a presentar de la misma manera, por decir hablando geográficamente, en el centro de Los Ángeles como se presentaría, por ejemplo, en Haití o en Nigeria, en alguna ciudad de la India, quizás, ¿verdad? Obviamente no va a ser lo mismo en Nueva York. El enemigo sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Hay lugares en donde se presenta ese padre mentira, y lo veremos, donde se presenta de una manera sutil, obviamente engañosa, y hay algunas otras donde se ven realmente unas manifestaciones grotescas, ¿verdad? Pero todo está dentro del contexto del lugar también, de las creencias de las personas. Satanás sabe cuándo y dónde y cómo hacer, él sabe trazar, y por eso nosotros tenemos en la Biblia la única, y en nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, la única medicina, ¿verdad? La única solución, pero empieza por la obediencia. Entonces, el tema que voy a tratar hoy, por ello se llama puertas espirituales. Puertas espirituales. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, al capítulo 2, versículo 15. Y verá, tal como en el mundo material existen puertas, ¿verdad?, físicas que ya sea o nos permiten o nos niegan el acceso a cierto lugar en particular, asimismo ocurre dentro de la esfera espiritual. Lo tenemos que ver de esa manera. Ahora bien, alguno podría argumentar, bueno, esto no es posible, ¿cómo puede suceder algo así? ¿Cómo puede haber puertas en algo no existente o bien en algo que no tiene esencia material? ¿Qué sé yo? Y empiezan a pensar en sus razonamientos, ¿verdad? Razonamientos humanos. Y la mejor manera que se me ocurre a mí el explicar esto es como cuando, tomando lo metafórico, lo alegórico, establecemos ciertos límites. Por ejemplo, usted le dice a su hijo que desea jugar afuera, ¿verdad?, en la calle, le dice hasta aquí, es decir, hasta la acera, no pases de aquí hasta aquí. No se te ocurra cruzar la calle. ¿Se da cuenta usted? En ese momento está estableciendo un límite. Ahora, de cierta manera, usted ha pintado una línea imaginaria en la mente de su pequeño. Eso es importante. Esta línea, siendo imaginaria, puede también ser representada como una puerta o una cerca, ¿verdad? Una barrera, etcétera. Lo que mejor le parezca. Espero me esté dando a entender.
la figura, la imagen es lo de menos. El punto es que la persona a la cual usted le ha puesto esta demarcación, ese límite, entiende lo que usted le está diciendo y qué es o hasta dónde puede llegar y qué no debe de transgredir. No se debe transgredir cierta línea, no puede cruzar cierta puerta. ¿Sí? Eso es lo que usted quiere que esta persona sepa. Lo que eso significa es que el límite viene a ser donde nos concentramos, ¿verdad? Esa puerta, porque la puerta la vamos a ver, el límite, la línea, vamos a ver todo eso. Y lo veremos en unos minutos. Pero el punto es hasta dónde debemos de llegar. Obviamente nosotros nunca abrir esa puerta, nunca, mucho menos cruzarla. Ahora, siendo que se trata de una línea imaginaria, entendemos que el niño, pues en cualquier momento, cuando le venga gana, puede cruzar esa línea, ¿no? Y siendo un límite imaginario fuera de lo que está en su mente, o ya sea lo que él siente moralmente, o el temor, ¿verdad?, a las represalias, pues fuera de eso nada puede impedir. Si el niño está solo y dice, pues ahorita es cuando, y se cruza, ¿no? Pues él puede transgredir ese límite, puede cruzar esa puerta. Así que, pues no habrá cosa alguna que aparte de eso le impida saltarse esa barrera. Y habiendo aclarado esto déjeme decirle que el que esta línea, puerta o barrera o cerca, lo que usted le quiera llamar, sea imaginaria, pues no quiere decir que no haya consecuencias. El hecho de que se pueda violentar, se pueda cruzar en cualquier momento, no indica que no haya consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el niño al cruzar la calle, si bien le va, recibirá una tremenda reprimenda, un castigo de su madre. Y digo si bien le va porque puede que un carro lo atropelle, puede haber una fatalidad. Y esto lo entendemos mejor, espero que ya esté usted allí en Génesis, en esa escritura, lo entendemos mejor cuando vemos lo que ocurrió en Génesis capítulo 2, versículo 15. Y esta escritura le va a enseñar a usted, como me enseñó a mí, bueno, lo que se estableció para los hombres, ¿verdad? El límite que Dios estableció para Adán y para Eva. Y dice así la palabra en el versículo 15 de Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, subraye eso, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios establece una línea, o bien una puerta, o quizás una barrera. Y esto surge a raíz de un mandato. Las razones pueden o no ser válidas, por supuesto que en este caso sí lo son, ¿verdad? Viniendo de Dios. Las consecuencias, en este sentido, en esta escritura, son la muerte, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Por lo general era una consecuencia. Ahora, el punto es que es un límite que se ha establecido. Ha sido establecido ese límite. Y bueno, sin embargo, si nosotros revisitamos la escritura que tuvimos la semana anterior, en la última enseñanza, en Ezequiel capítulo 28, sobre todo el versículo 14, ahí usted se va a dar cuenta de que no siempre pues será necesario el que una línea, una puerta o una barrera espiritual o imaginaria haya sido previamente establecida para fin de que se sepa que una ley exista. Casi para todo hay ley, ¿verdad? Entendemos eso, aún en lo material. En lo espiritual, pues, con mayor razón, Dios ha establecido leyes aún en su naturaleza, ¿verdad? La ley de la gravedad, etc. Y bueno, no se necesita estar diciendo esta ley, no debes de transgredir eso o pasar aquello, ¿verdad? So pena de sufrir consecuencias. Y a ver, yo se lo digo de esta manera, todos los días cualquiera de nosotros tiene que tomar decisiones que muchas de estas se basan en el sentido común, pero ya ve que muchas veces dicen que el sentido común no es tan común, así que mucho cuidado. A veces dices, oye, ¿quién se le ocurre, no?
Bueno, por ejemplo, viene usted caminando y de pronto por la calle que usted va, viene ve un perro, ¿verdad? Sobre todo esos perros de raza pitbull que se ven bravísimos, ¿no? Un perro enorme y usted dice, y se ve que es un perro agresivo. Ahora, usted tiene dos opciones: o se regresa y se va por otro lugar, o corre el riesgo, ¿no? Pasa por un lado. Ahora, aún tenga usted prisa para llegar a donde usted va, usted tiene que tomar esa opción, una de esas opciones, ¿sí? Ahora, entendemos que no es ilegal el pasar por un lado de un perro, no hay una ley que te lo diga, pero el sentido común te va a decir, ¿qué tal si me muerde? Esa es la consecuencia. Entonces, es preferible muchas veces el evitar, el si acaso me va a morder este perro, no sabemos si me va a atacar. Entonces, nuestro raciocinio nos va a plantear esa, o inmediatamente nos pone un límite y te va a decir, ¿sabes qué? Mejor no, debido a las consecuencias, ¿verdad? Las posibles consecuencias que enfrentemos. El perro puede morderle. Hay un proverbio que dice, allá el proverbio 22:3, que dice, el avisado, o sea, el listo, el que tiene sus sentidos bien abiertos, estamos hablando aquí ya de sentido común al menos, dice, el avisado ve el mal y se esconde, o se aparta, podríamos decir, mas los simples, si hablando de los necios, aquellos, ay, dicen, ¿qué tiene? Pasan y reciben el daño. En este caso sería la mordida. Así de que hay límites que nosotros tenemos que respetar. Muchas veces puede que pase algo, muchas veces no, algunas veces no. Si yo estoy en la cima de un edificio y me lanzo, pues obviamente sé que hay una ley. Nadie me tiene que decir, oye, no te avientes del edificio. Pero hay una ley de gravedad que, pues obviamente, va a resultar en que yo muera. Entonces, parecido a esto fue lo que le ocurrió a Satanás, porque las leyes de Dios son eternas. Porque recuerdan, hermanos míos, que analizamos el hecho de que Lucifer había sido apartado para cosas santas. Y esto lo explica precisamente el versículo 14 de Ezequiel 28, cuando dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Lo dijimos. El yo te puse habla de consagración, obviamente de la soberanía de Dios, quien es el creador y el que manda. La consagración es el yo te puse de ser apartado para cosas sagradas, para cosas santas, como nosotros lo fuimos, hablamos un poco de eso, al haber puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Habiendo sido redimidos por la sangre que Él derramó en la cruz de tormento y de muerte, habiendo después resucitado y ascendido a los cielos. Así que somos salvos en Él, nosotros depositamos nuestra fe en Él y fuimos en ese momento apartados para cosas sagradas, para cosas santas. Y así también, ¿no? Fue apartado, Lucifer fue puesto por Dios en un lugar de preeminencia, con autoridad, ¿verdad? Delegada, en un lugar de honor. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Todo esto lo hemos estudiado. La pregunta, por cierto, del tema anterior en cuanto a este respecto fue la siguiente: ¿cómo es que un ser que fue creado perfecto, tan maravilloso, pudo corromperse así? ¿O cómo es que un ser tan íntegro se pudo pervertir de tal forma? ¿Cómo? Al grado que Lucifer, dijimos, siendo un ser, uno que es brillante, ¿no? El portaantorcha, el ángel de luz, vino a convertirse completamente en lo opuesto, en el príncipe de las tinieblas. ¿Sabe cómo? Porque cruzó esa línea, abrió y cruzó esa puerta. Entró por esa puerta, brincó la cerca. ¿Entendemos? Las consecuencias de su desobediencia, pues todos las conocemos de sobra. Entonces, habiendo entendido lo que una puerta significa de aquí en adelante, pues trataremos única y exclusivamente, pues, con ese término en particular. Porque es en sí lo que se utiliza más que nada en el ámbito espiritual, en la esfera espiritual. Abrió puertas, dicen, ¿no? Y mucha gente aún no entiende, bueno, ¿qué es eso? Abrió puertas. Abrió una puerta. Entonces nos vamos a referir de esto. Y esto se debe a esta figura,
metafórica se utiliza porque en realidad lo que hacemos, abrimos algo, pero más puntualmente hay una permisividad con la que actuamos, damos cabida, damos entrada. Lo puede tomar de cualquier manera, o abre esa puerta y cruza, o abre esa puerta para que algo entre. Ese es el punto. La puerta, yo pienso que es una de las mejores figuras que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, a veces, ante las circunstancias, ante decisiones que debemos de tomar, esto ocurre precisamente, el abrir una puerta espiritual, la cual nunca debimos hacer. Quiero que volvamos a revisar la última parte del versículo 15, porque allí descansa la clave de lo que nos impulsa, ¿verdad? O nos persuade a abrir alguna puerta espiritual, tal vez alguna que apenas se nos presentó. Mucho cuidado, quizás estés frente a esa puerta y estés titubeante. O bien, una que ya de tiempo venimos contemplando y quizás hasta ya abrimos. Peor aún, que estamos cruzando o que cruzamos. Y estudiamos esta parte que dice, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? O sea, eras perfecto, estaba todo muy bien, Lucifer, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? O sea, Lucifer, eras perfecto y recto en todo, pero se halló en ti la maldad, que aparte de iniquidad y pecado, dijimos que del hebreo significa, entre otras cosas, también injusticia. Esto es clave, injusticia. Y es decir, que de ser un individuo veraz e íntegro, porque así lo creó Dios, vino a ser uno que es mentiroso y corrupto. Hablábamos de que en la segunda parte del versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo de Satanás lo siguiente: él ha sido homicida desde el principio, y escuche bien, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es el calificativo que nuestro Señor Jesucristo le da, padre de mentira. O sea, es el que tiene el rango mayor de ese título, ¿verdad? El que lo ostenta. De ahí los demás son sus hijos, mentirosillos. Y eso es en sí lo que Satanás es, mentiroso, un padre de mentira, que es lo único que hace, el mentir. Se ha alejado de la verdad por completo, porque la verdad solamente está en Dios. Y fue echado de su presencia. Así que volviendo a Ezequiel 28, allí advertimos que este Satanás puso esto en marcha, ¿verdad? Lo puso en práctica con sus propios hermanos, y me estoy refiriendo a los ángeles de Dios, ¿verdad? A los otros ángeles. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Parafraseando esto, diría de la siguiente manera: en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Otra versión bíblica dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. El enfoque aquí, esto me sirve para el enfoque que aquí se sustenta la enseñanza de hoy, radica en la frase, en los muchos negocios que hacías, o bien, tu abundante comercio. Esto se refiere a la labor que Lucifer emprendió. Ahora Satanás, ¿verdad? En contra de Dios, y más adelante en contra de los hombres, pero principalmente en contra de Dios. Y esta consistió en tratar de convencer a los demás ángeles, ¿verdad? Si es posible a todos, a incurrir igualmente en transgresión. Ahora, lo logró solamente con 1/3 de los ángeles santos de Dios. Pero escuche bien, 1/3 de miles de millares, ¿no? O sea, es un buen número. Obviamente 2/3, que son, entiende usted, más de la mitad, pues quedó obediente, fue obediente a Dios y no se desvió como los otros lo hicieron. Ahora, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo negoció? ¿Cómo engañó? Bueno, lo sabemos, que en base a la mentira. Por eso traíamos esa escritura de Juan 8:44. O sea, en base a la mentira, porque Él es el padre de la mentira. Habla allí de que habla de que tiene un talento especial, una cualidad enorme, que toda la sabiduría que Dios una vez le hubo dado para bien, Él la utiliza para maldad.
Toda esa habilidad la utiliza para el mal, para ir en contra de su mismo creador y obviamente de su creación, entre la cual estamos nosotros. Entonces, es algo tremendo. ¿Cómo lo hace? Así, engañando, en base a la mentira y más puntualmente a la calumnia. Sí, porque Satanás calumnia a Dios, así como al hombre. ¿Sí? Pero a Dios, imagínese usted, Dios es completamente santo y perfecto. Nosotros tenemos ahora sí que de dónde nos puede agarrar, porque no somos seres perfectos, santos completamente como lo es Dios, que no tiene mancha alguna. Dios no puede pecar. Pero nosotros, aún siendo salvos, aún habiendo sido redimidos, nacidos de Dios, del Espíritu, nacidos de nuevo, podemos caer en pecado. Y eso también es el plan de Satanás, es lo que él intenta todos los días. Así que esa es la manera, engañando, ¿verdad? Calumniando. Es la que allá en Génesis capítulo 3, si ya usted lo tiene, la forma en que operó con Adán y Eva, engañándolos, calumniando a Dios. Porque fíjese lo que dice el versículo 1 de Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos cómo Satanás calumnia, es decir, habla falsedades en contra de Dios, calumnia a Dios mismo al tergiversar sus palabras, porque eso no fue lo que Dios dijo. La mujer hasta ese punto lo entendía y advirtió eso y lo corrigió. Dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Es decir, no, espérame, Dios no dijo eso, no, Él dijo que podemos comer de todos, ¿verdad? Excepto, o sea, el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, de ese sí dijo, pero de los demás podemos comer. Y hemos comido hasta ahora, ¿verdad? Entonces, tal como leímos en Génesis capítulo 2, versículo 15, Eva ciertamente utilizó las exactas palabras de Dios. O sea, así es. Ahora bien, para ir adelantándonos un poco en este concepto de las puertas, ¿verdad? El tema de hoy, puertas espirituales. Notemos que, como lo dijimos, existe aquí una puerta espiritual impuesta por Dios. Por eso es un buen ejemplo. Hay una puerta espiritual, ¿no? Digamos que el comer del fruto prohibido es esa puerta que pues no se deberá abrir, so pena de muerte. Ahora bien, el trabajo de Satanás, y escuche bien y grábeselo, el trabajo de Satanás, de todo su séquito, de los demonios, de todo, ¿verdad? Lo que está bajo su mando, ¿no? No es el de hacernos o el de abrir esa puerta por nosotros y luego empujarnos dentro para cruzarla. Eso no es su labor. Él no puede hacer tal cosa, o sea, él no está capacitado para eso. Él no puede obligar a nadie. Y ahí es el punto, ¿no? Por eso es que se puede resistir la tentación. Pero mucha gente dice, no, pues es que, ¿verdad? Como aquel que dice, no, pues a quién le dan pan que llore, y etcétera. Se excusan. Pero, el diablo me hizo, me obligó, se me metió el diablo y hice esto. Bueno, eso quizás, no sé. El punto es de que Satanás, ni los demonios, ni ninguna cosa por el estilo puede obligarte. Es tu decisión, ¿verdad? Entonces, el trabajo de Satanás y de todos los demás, como Pablo, de todos aquellos que Pablo escribió a los Efesios, yo se lo digo de una versión contemporánea, nueva traducción viviente, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea, contra seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dice, todos esos operan de la manera en que Satanás opera, pero no puede obligarnos. Ahora, el trabajo de todos estos seres incorpóreos que operan en la esfera espiritual, trabajan en ello, es el de desviarte de la verdad de Dios. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál sea el método? Pues no importa, el punto es desviarte, de que tú quites la mirada de Dios, de que tú
cuando está, sobre todo los que estamos con nuestra mirada fija en el Cordero de Dios, ¿verdad? En Cristo, nosotros retiremos nuestra mirada y entiéndase por esto nuestra confianza. Y entonces la pongamos en cualquier otra cosa. Y esa es la meta. Si quieres adorar a Satanás o no, a él no le importa eso. A él lo que le importa es desviarte de la verdad. Con eso ya ganó. ¿Sí? Entonces el trabajo de estos seres incorpóreos. Ergo, Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5, que se lo leo y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, la serpiente no viene y le dice a la mujer: espérame, no, sí, Dios sí dijo que no coman de todo eso, no. Entonces se la vuelve a voltear. Dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el abrir una puerta espiritual, el dar cabida a la tentación que se te presenta, que se nos presenta en determinado momento. Y le recuerdo lo que el apóstol Santiago, no lo busque, ¿verdad? Lo que Santiago en los versículos, capítulo 1, los versículos 13 al 15 nos dijo, allá en su epístola. Yo lo leo del 14, simplemente dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Es una versión sencilla. Dice: los cuales nos seducen y nos arrastran. Ahora, no está diciendo que Satanás. Dice nuestros propios deseos. Dice el 15: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y en términos de esta enseñanza, diríamos, cuando esa tentación es la puerta, cuando transgredimos, cuando cruzamos. De modo que Satanás, utilizando la mentira, tiene como meta el despertar la concupiscencia, las bajas pasiones que está en cada uno de nosotros. En otras palabras, su tarea es la de estimularnos a aquello que ya de por sí nos atrae. Es muy importante esto. Y esto lo logra al cambiar, o más bien desviar, nuestra perspectiva de aquello que Dios ha preestablecido. Es decir, ya todo está puesto, todo ha sido escrito. Dios no es un Dios que está cambiando constantemente de opinión, de ninguna manera. Entonces ya está establecido. Y entiendes que Satanás llega a ese punto donde Satanás ya nos ha engañado, nos invita de alguna manera no solo a abrir esa puerta, sino también a cruzar por ella, o abrirla para que aquello entre a nuestras vidas. Fíjese lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese en esto, que tenga en cuenta que nada cambió. Simplemente lo que Satanás, las palabras de la serpiente a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva aquí está ante la puerta. Una puerta que siempre estuvo ahí, pero que pues, sin embargo, ahora se acercó, pues por culpa de Satanás, o gracias a él, como usted lo quiera ver, se acercó para verla más detenidamente, pero su percepción fue desviada. Eso es muy importante. Escuche bien, esta es la posición más peligrosa en la que nos podemos encontrar, el estar contemplando el pecado, porque la tentación va a venir. O sea, vamos a ver puertas por donde quiera, pero el contemplar, el romantizar en eso, el estar quizás pensando qué si lo hago, qué pasará, quién se va a enterar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la posición más peligrosa, porque por lo general vamos a tomar una decisión equivocada. Así que estamos contemplando el pecado. La desobediencia viene al desear abrir esta puerta y terminamos de abrirla, porque para este momento pues ya lo que Dios había dicho, ¿verdad? Lo que Él ha establecido, pues en nuestra mente, pues ha volado por la ventana. Eso pasó con Eva, ¿sí? Es decir,
Dice allí, mire, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se da cuenta? Vio. O sea, ¿cómo puede algo que te puede causar, o sea, en este caso te va a causar la muerte porque dice morirán, no coman para que no mueran? ¿Estás seguro? ¿Cómo puede ser algo para comer? Es como si de repente nosotros le decimos a nuestros hijos, hoy no se te ocurra, este es un limpiador, ¿verdad? Amonia o qué sé yo, cloro. No se te ocurra tomarte esto, no se te ocurra, y les enseñas, ¿no? Porque te mueres. Entonces, ¿cómo alguien, o sea, fíjese el convencimiento? Algo que te va a matar, ¿cómo puede ser algo bueno para comer? En el caso del ejemplo, para beber, ¿cómo? ¿No? ¿Sí? Aquí nos enseña de los deseos de la carne, ¿verdad? O sea, todo esto viene del enemigo. Acuérdense que viene del mundo, no de Dios. Los deseos de la carne, algo que me producirá a placer, porque dices, bueno, para comer, ay, se ve delicioso. Y dice, continúa diciendo la palabra, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. ¿Sí? Los deseos de los ojos otra vez. Ahora tomemos en cuenta de que hasta este momento aquel fruto quizás habría parecido a los ojos de Eva y de Adán también, pues como cualquier otro fruto quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos, acuérdense que ellos eran inocentes. No había malicia, no había... Entonces Satanás se encarga de esto, ¿no? ¿Sí? Ellos lo veían quizás como cualquier otro fruto del huerto. Y escuchen, esto sin embargo es el ingrediente que reventó el cántaro. El que Eva haya contemplado, haya cambiado su percepción, Satanás le cambió la percepción de lo que estaba viendo, y entonces dice y viene, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto es clave. La vanagloria de la vida es clave. 3 puntos que Satanás utiliza para fin de que cualquiera de nosotros lleguemos a no solo a contemplar la puerta, sino a cruzarla, abrirla y a cruzar por ella. Y es, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y así es, porque eso no viene de Dios, viene del mundo. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, dice, y tomó de su fruto. O sea que tomó la manija de la puerta y dice, y comió, cruzó la puerta, cruzó por ella. Ese es nuestro ejemplo, nuestra enseñanza. Entonces Satanás convenció a Eva hasta llevarla a conceptuar algo totalmente distinto a lo que Dios le había dicho. Llevarla a una condición que le inclinó a pecar, o le puso ahora sí en las condiciones adecuadas para transgredir la ley de Dios. Yo lo leo otra vez a Ezequiel 28, 17. Ahí nos dice, ¿verdad? De Satanás, ya lo hemos estudiado, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Aquí podemos apreciar mucho mejor lo que sucedió con Lucifer y la causa de su caída cuando cruzó aquella puerta, no sin antes haberse enaltecido su corazón. Esto es grave, ¿no? Esto ocurre cuando hacemos a un lado el consejo, escuche y subraye eso en su mente, su corazón. Hacemos a un lado el consejo y la sabiduría de Dios y optamos por recibir o por seguir cualquier otro consejo, cualquier otro tipo de sabiduría de todo tipo de fuentes, menos la de Dios. Aún de recibir nuestra propia sabiduría para dirigir la vida, y eso es grave, ¿verdad? Sobre todo para resolver nuestras incertidumbres o decidir o llevar a cabo las decisiones que tenemos enfrente. Y yo lo explicaré en breve, ¿no? Ahora, continúa diciendo Génesis 3:6. Después de que Eva comió. Y lo dio también a su marido, el cual comió así con ella. En este caso, Eva arrastró a su marido. Ahora, suele suceder en muchos casos que o arrastramos a otros en nuestro pecado, ¿verdad? Le tropezamos a otros, o bien en la situación de Adán, somos arrastrados por otros, ¿verdad?
le seguimos en su pecado. No obstante, ninguno es sin culpa. Aquí no es de que, ay, pues que a mí me inducieron o a mí me convencieron de hacer esto y por eso pequé. No hay manera de que Dios diga, bueno, pues entonces te la voy a pasar. No. Ahí se transgredió la ley y hay pecado, ¿verdad? Somos culpables ante Dios, porque significa el hecho de que otros crucen y tú después, no significa que por eso tú pues tienes, ay, no, pues yo nomás porque vi a uno hacerlo. No. Solo significa que otros cruzan antes que nosotros o nosotros antes que ellos. El punto es que se cruza, se transgrede la ley, se cruza esa puerta, se abre esa puerta que no debe abrirse. El asunto aquí, sin embargo, sigue siendo de desobediencia. Esto es sumamente importante. Desobediencia. Y todo esto para contestar a la pregunta que muchos hacen en cuanto al cómo cerrar una puerta espiritual. Esto me viene mucho, oye hermano, pues ¿qué pasaría? ¿Cómo? Y déjeme decirle que lo primero que se deberá indagar, ¿verdad? En lugar de ver cómo la cerramos esa puerta, es cómo se abrió. ¿En qué fue lo que se incurrió para abrir esa puerta? ¿Cómo desobedecimos a Dios para que esto sucediese? Si lo hicimos nosotros o lo hizo tal persona en nuestra casa, en la familia, etc. Hoy hay una serie de puertas espirituales de las cuales Satanás se aprovecha. Ahora ya no solo en lo que veremos a continuación, pero también por otros medios, sea la pornografía, sea películas de terror, que no, puede ser que no todas, pero la gran mayoría tienen su contenido ciertamente espiritual, que aún es avalado por brujos y demás, ¿verdad? Satanistas, etcétera, ¿verdad? Con conjuros reales y demás, ¿verdad? Entonces vemos muchos asuntos, ¿no? Entonces todo a causa de la desobediencia, de cómo se abrió esa puerta. Eso es lo importante. Y mire, porque luego yo quiero que me acompañe a Levíticos capítulo 20, versículo 6. Pero es muy importante el tomar eso en cuenta, el averiguar cómo se abrió la puerta, porque luego de repente, al querer cerrar una puerta, abrimos otras. Es horrible. Y ahorita va a ver usted cómo se puede lograr eso, y muchas veces sucede, ¿verdad? Como dice la palabra, pues Dios del pueblo, dice mi pueblo, perece por falta de conocimiento. Así que con tristeza yo se lo digo que muchos en la iglesia de Cristo aún están ligados a ciertas prácticas paganas que Dios detesta, hermanos. Y tenemos que desechar esto. O sea, ya no nomás aquí hablamos de conductas, sino de prácticas que rayan en lo satánico, en la brujería y demás. Ahora bien, esto no es algo nuevo. La mayoría de personas tenemos esa tendencia a ser influenciados por la sociedad, por la religión, por la cultura en la cual crecimos, ¿verdad? De alguna manera, pero tampoco es excusa. Sobre todo cuando conocemos la verdad, porque es ahí cuando nosotros somos hechos libres, ¿verdad? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad, y lo creemos. Entonces, ¿por qué mucha gente aún sigue? Cuando hemos sido lavados en la sangre del Cordero, sigue sigue acudiendo o teniendo esas tendencias por ciertas prácticas paganas, mundanas, y como le digo, rayan en lo esotérico, en lo satánico, en la brujería, etc. Entonces, muchos se han alejado de eso, ciertamente, pero muchos otros insisten en recurrir a todo menos a Dios. Y créanme que aún personas que asisten a la iglesia, usted dirá, ¿pero cómo? O que han conocido de la palabra, que han estado en iglesias quizás meses o años aún, y que han escuchado estas cosas, pero que sin embargo después dicen, no, como que les entró por aquí y les salió por acá. Así que incurren en estas prácticas que Dios detesta. ¿Para qué lo hacen? Bueno, para fin de resolver todos sus problemas, para tomar todo tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para estar con Dios, ¿verdad? Están conectados con Él, con Dios, ser uno con Jesucristo, quien es uno con el Padre. Somos uno. Por eso Jesús habla de un cuerpo, ¿verdad? Ahora,
El problema está de que muchas veces queremos o nosotros optamos por otra fuente que no es Dios, o su palabra bendita, su Espíritu Santo, y tomamos decisiones muy erradas. Por ejemplo, el hecho de que no son nuevos estos asuntos, ustedes recordarán las momias egipcias, ¿no? Y escuchen bien, los antiguos egipcios inventaron, obviamente influenciados por Satanás, por supuesto, el hecho de que aquel que moría no cesaba de existir. De allá proviene todo eso, muchísimos siglos atrás. O sea que sus faraones, quienes vienen a ser sus reyes, pues vivían por siempre. No solo vivían por siempre, sino que eran dioses. Fíjese bien y note las técnicas de engaño, cómo no cambian. Satanás siempre es la misma mentira, quizás la maquilla de una manera o la presenta de otra, pero es lo mismo, siempre con ese engaño, para poder cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? En este caso, aludiendo a lo que es la vanagloria de la vida. Así que vas a ser Dios, como se los dijo de alguna manera a Eva y por supuesto a Adán, serán como Dios, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que enseña la nueva era. Así que cualquier cosa de antemano que usted tenga de la nueva era, sean cuarzos, sean esto, o del Feng Shui, o cualquier cosa que usted, por favor, deseche todo eso, mi hermano, mi hermana. Ya no estamos para esto. Si usted conoce la palabra, aléjese de todo consejo que toda esa porquería le da. Todas esas son puertas espirituales. Así que tengan mucho cuidado. ¿Sí? Estos, como en ese tiempo los egipcios, como ahora dicen, ¿verdad?, que habrá una vida más allá de la muerte, ¿no? Y no morirás. O sea, el concepto es ese, ¿no? Tú eres Dios, sálvate a ti mismo y pues no morirás, sino que más bien pasarás a una mejor vida. Mucho cuidado con eso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ciertamente pasaremos una mejor vida, pero esto será en base a lo que dice nuestro Señor, y estaremos con Dios mismo, con nuestro Señor Jesucristo, adorándole y amándole, glorificando su nombre y siendo siempre sostenidos por Él. Así que esa es una mejor vida. Esto, sin embargo, va totalmente en contra de lo que dice la nueva era o lo que decían los egipcios. Ellos piensan en una vida casi literal, ¿no? Dentro del mundo de los muertos, una nueva vida, otra vida aparte de la que se vive en este mundo biológico. Y pues al decirte que tú no vas a morir nunca, que vas a ser Dios, que vas a hacer esto, que vas a estar en aquel lugar o el otro, bueno, va en contra de lo que está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que todos conocen, y que dice, y de la manera que está establecido, se da cuenta, hay una ley, ya todo está establecido por Dios, dice, establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto pues de paso lo aprovechamos para decirles a todas estas personas que creen, aún cristianos, créanlo, que creen que los fantasmas existen, y me refiero a los fantasmas en el sentido de que son personas, que es mi tía Chona, que es el cuñado Albertano que se murió, y que es el niño que se portaba mal y andaba ahí, se cayó en un pozo y luego y ahora viene a atormentarnos, etcétera, etcétera. Olvídese de eso. Eso no existe. Son espíritus engañadores, espíritus inmundos, ¿sí? Nadie puede salir del sepulcro a menos que sea Dios quien lo provoque, ¿verdad? Como ha ocurrido en ocasiones que habla la Biblia, fue por mano de Dios. Dios es el único que puede dar vida. Punto. Porque vaya que hay historias, vaya que hay historias. Pero estos, lo reitero, se trata de lo que la Biblia llama espíritus inmundos. Escuche bien, espíritus engañadores. ¿Se fija? Hijos de su padre, Satanás. Entonces, tendremos que decidir algún día entre nuestros sentimientos y la palabra de Dios. Lo que me dijo mi abuelita, o la tía Cata, o quien haya sido, o la palabra de Dios. Tenemos que decidir. Ahora, para la gran mayoría, el saber o creer en la vida después de la muerte será una mejor, solo significa que de alguna u otra manera tendrán la oportunidad de seguir haciendo lo que les viene en gana. Fíjese de la necedad del ser humano, ¿no?
O sea, si transgredo la ley de Dios, pues claro, como no creo en Él, según yo, pero dentro de nosotros mismos sabemos en el fondo que Dios es real. Por eso rechazamos. Y bueno, pero nosotros queremos pensar que hay una mejor vida, siguiendo en nuestro pecado, abriendo puertas que no debemos. Mucho cuidado. Ahora, ¿ustedes creen que será una mejor vida para aquellos que no creen en el verdadero Dios? Una pregunta retórica. Bueno, creyéndolo, los egipcios podían de alguna manera seguir teniendo una relación con el difunto también. Esto, pues no vamos a abundar en ellos, ¿verdad? Como si éste estuviera vivo. Y esta es parte de lo que Dios detesta. Y que estamos hablando con fulano y con sultano, y que ya vi a mi abuelito y que vino y me confirmó, y que todo está bien, y que esto y lo otro. Mucho cuidado con eso. Que estemos escuchando espíritus engañadores. Eso es abrir puertas también. Mucho cuidado. Pero los egipcios acostumbraban a llevar oro, vestidos y aún hasta comida a los difuntos. Aún se sigue practicando, sobre todo en Latinoamérica, en muchas partes, ¿verdad? El Día de los Muertos, el infame Día de los Muertos. Y esto es una idea desviada de que los difuntos en su vida subsecuente pues tienen necesidades, necesitan de cosas o algo para subsistir. Y que cierto día del año pues pueden salir, tienen esa oportunidad. O sea, hablan de puertas espirituales, ¿verdad? De portales, que ciertamente son reales, pero no en ese sentido. No para quienes no para los seres humanos. ¿Sí? Muere y después el juicio. Tiene que tener eso en mente. ¿Está bien? O sea, no puede volver. Entonces, los egipcios no lo veían así. Caso puntual, el de cuando murió un rey, pues ellos decían, ay, será un dios. Pero ¿qué acaso no es lo mismo que de repente se hace cuando canonizamos a alguien, ¿no? De repente, uy, fulanito era un cristiano muy bueno, o una cristiana muy buena, hacía cosas, ayudaba a gente, hacía esto, y ahora podemos pedirle porque intercederá por nosotros. Cuidado, eso no es lo que dice la Biblia. Así que, desafortunadamente, todo este tipo de creencias, por ejemplo, fue heredado por los judíos que vivían en cautiverio, esclavizados por los egipcios, recuerde usted, por alrededor de 400 años. Y pues desde el tiempo en que murió José, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, hasta que fueron liberados por Dios por mano de Moisés. Y así que en el diario vivir de esa raza judía, pues ellos veían cosas, se adentraron en esa sociedad. Muchos estaban arraigados en las costumbres y las leyes egipcias. Para muchos judíos, pues el aprender aquellos ritos era algo natural. Familias que se dedicaron a esto, todos esos tipos de tradiciones, seguir tradiciones y prácticas, las cuales son abominables para Dios. Ahora, una vez que Moisés los lleva al desierto, habló Dios a los judíos acerca de dichas prácticas egipcias. Esto se refleja en nosotros los cristianos, ¿verdad? Que somos sacados del mundo. Dice que Dios nos sacó de la luz, de las tinieblas, para trasladarnos a la luz admirable. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, pues, si alguno está en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entendemos que Dios nos perdona, pero no podemos seguir enfrascados y practicando lo mismo. Entendamos eso. Así que tenemos nosotros que ser diligentes en esto. Y fíjese lo que dice, si usted tiene ya Levítico 20, capítulo 6, versículo 6. Levítico 20, 16 dice, y a la persona, y habla individualmente, que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Acuérdense que la Biblia habla de, en un sentido, una relación con Dios, es como la de un marido y una mujer, Jesucristo con su iglesia, etc. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando hay adulterio, cuando hay esa prostitución de ir en pos de otros dioses, como alguna esposa o un esposo va en pos de otra pareja, de otro hombre, otra mujer. No se puede. Entonces Dios lo detesta, dice, para prostituirse. O sea, van
atienden a estos encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Esto es, siguiendo sus consejos. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decisión de Dios. Afirma pues lo que Dios hace con la persona que incurre en la adivinación, ¿sí? Que practica la brujería, la magia, sea esta blanca o negra, eso no existe, todo es uno y lo mismo, entienda eso. Horrible. Esto lo hace Dios con aquellos que visten encantadores y todo lo que venga, lo que tenga que ver con esoterismo, aquellos que adoran a la Santa Muerte, etcétera. Hay tantas cosas aberrantes. Dios a esos o contra esos voltea su rostro, entiéndalo, y los corta entre su pueblo. Rechaza algo. ¿Por qué? Porque están rechazando a Dios. Es lo que hizo Adán y Eva. Ellos rechazaron a Dios y tomaron el consejo de Satanás. Y que eso Dios los echó. Gracias a su misericordia, preparó el cordero. Un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo para fin de redimirnos, salvarnos. Pero eso es otra historia. Pero Dios desecha a todo aquel que le hace a un lado, menosprecia su palabra y va en busca de un consejo que no viene de él. Dice el versículo 26, habéis pues de serme santos. ¿Se da cuenta? Apartados de toda esa porquería, apartados para mí, santificados, santos, porque yo Jehová soy santo. Dice Dios aquí a los israelitas y por lo consiguiente a nosotros, ¿no? Yo los he apartado a ustedes, los he puesto punto y aparte, para que sean míos. Y así también Dios nos ha sacado a nosotros de una vida vana llena de pecaminosidad. ¿Sí o no? Sacados del mundo. Eso es lo que la iglesia, ¿no? Salidos del mundo. El versículo 27 dice, y el hombre o la mujer, o sea, indistintamente de género sexual, rango o posición social, que evocare, esto es tan común ahora, que hay como esos lugares de donde se lee la mano, de esoterismo y demás, está como si fueran tiendas, en cada esquina casi. Dice, que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahora, si se fijan qué severo es el castigo para todo aquel que desobedece ese mandato, es por algo, es porque Dios trata de salvarnos. Y todo esto tiene una consecuencia espiritual tremenda que nos llevará a la muerte de no arrepentirnos. Y era sentencia de muerte en sí, literal para ellos, pero nosotros tenemos una sentencia también si nosotros nos desviamos del Dios verdadero y apostatamos contra Él. ¿Por qué creen ustedes que era tan severo? ¿Por qué se puso Dios tan severo quizás o duro? Bueno, pues la respuesta nos la da la misma palabra allá en Deuteronomio 18:9. Porque era una sentencia de muerte, ¿verdad? Y yo quiero que se fijen en algo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Siempre. Él no cambia. Entonces no podemos decir, bueno, es que... No. Escuche esto. Él ha sido un Dios de pactos. Él lo establece. Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Un compromiso entre dos entidades, las cuales deben acatar toda cláusula, ¿verdad?, escrita en él, so pena de abolirse dicho trato. O sea, es algo condicionado en el cual las dos partes llegan a un común acuerdo y se comprometen a cumplirlo. En el caso de Dios, Él no violenta nada, porque Dios es sumamente fiel y perfecto. Pero nosotros, y bueno, pues había entre Él y su pueblo un pacto en el cual Dios les había prometido la tierra por heredad, pero ellos tenían que cumplir lo estipulado por Dios, por Él mismo, cumplir su parte. Acuérdense que Jesús dijo que llevad mi yugo, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo aquí diría como para nosotros, ni te traigas de tu pueblo, ¿verdad? Si ustedes entienden, ni aprendas de lo de acá. Mantente en la palabra. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
Y dice el 10, no sea hallado en ti, o sea, no seas tú uno de estos, el que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y eso ya sabemos el Quemos, ¿verdad? Que le sacrificaban a sus hijos, etcétera. Pero vamos hablando de esto, ¿verdad? La adivinación, porque eso es un poquito más acorde a lo que ahorita se practica, ¿no? En otras palabras, todo lo que está relacionado a la adivinación, el péndulo, la lectura de iris, lo que sea, ¿verdad? Lectura del café, tirar piedras, caracoles, cartas del tarot, astrología, que no es la astronomía, ¿verdad? Astrología. Cualquier cosa de esta índole estaba prohibida por Dios y lo sigue estando. Lo que usted ponga enfrente que opaque a Dios, que no puede ser opacado, pero lo entendemos en tu vida, que tú lo tomes como esa guianza para ti. Olvídate. Todo lo que ustedes pongan al frente que esté respecto a la adivinación, a predecir tu futuro, a guiarte espiritualmente, hágame el favor. Entonces dice, no se ha hallado en ti quien haga, ni agorero, o sea, augur, vidente. En pocas palabras, todo aquel que le profetiza alguna cosa que primero pues no está de acuerdo con Dios y violenta su misma palabra. Y segundo, como no es de Dios, como no viene de Él, bueno, su procedencia solamente puede partir de dos preceptos. La charlatanería, o sea, el engaño, aquellos que la verborrea, ¿verdad? El que tima a la gente, o bien su origen puede provenir de parte del oculto, puede ser espiritual, porque hay de las dos también, ¿verdad? Pero puede ser del mundo espiritual, entiéndase, de boca de demonios. Por eso dice, ni sortílego. Aquí entran los que echan suertes, los que leen las cartas, el café, la palma de la mano, los caracoles, etc. Ni hechicero, abarca todo tipo de brujerías, limpias, amarres, etc. Pues olvídese, ¿no? Y luego dice el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto habla de la necromancia, personas que supuestamente platican con los muertos, ¿verdad? Con aquellos que ya pasaron, ya murieron, fallecieron. Y dice el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios no quiere que sea hallado en ninguno de nosotros este tipo de aberraciones. No quiere. Por eso es que le digo que muchas veces al querer cerrar una puerta abren otra peor. Eso pasa. Uy, que están viendo algo. De por sí abren una puerta, no saben qué. Y de repente pues están viendo alguna manifestación espiritual terrible, qué sé yo. Puede ser a menor nivel o mayor nivel, no importa, pero se está dando algo pasó, algo se abrió, se le dio autoridad a algo y se dejó entrar. Y luego de repente dicen, no, pues hay que llevarlo a que le hagan una limpia. Pues ahora sí que abres otra puerta. Haz de cuenta que reafirmas o confirmas eso que hiciste, empeoras la situación. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y esto perfecto no quiere decir que no tenemos error, pero vamos a ser íntegros, no ser infieles a Él. El 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Se fija cómo somos apartados, somos distintos. Sí, no, pues es que su papá, como nos dicen nuestros hijos, ¿verdad? Su papá les permite eso, bueno, a ellos, tú no. A ti yo no te permito. Versículo 7, santificaos, o sea, límpiense. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y obedecerlos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico, Él es. Jesús decía, santifícalos con tu palabra es verdad. Tenemos que ser santificados. La única manera de evitar, de salir de todo esto, es por medio de la palabra. Dios es el único.
Cristo es el único rompecadenas. Él es el que rompe cualquier yugo espiritual. Cierra cualquier puerta que tú o cualquiera de los tuyos haya abierto. Mucho cuidado en recibir o pretender cerrar una puerta por medio de lo mismo. No se puede. Cualquier guianza, sea el péndulo, lectura de iris, reitero, el café, echar piedras, caracoles, las infames cartas del tarot que son muy populares, la astrología o el método del zodiaco. Ay, a ver qué me dice mi signo. ¿Cuál signo? ¿Qué signo eres? Pues yo soy, como dijo uno por ahí, yo soy del pececito. Algunos son pirañas, ¿verdad? Pues yo soy del pececito. Yo soy cristiano. ¿Cuál signo? Porque todo eso conlleva muchas cosas. Y ya si tú dices, ay, mira, dice que ahora me va a ir bien. Ah, ¿quién dice? Pues algún adivino por ahí, ¿verdad? No, cuidado. Estás recibiendo tú, si tú crees eso, estás recibiendo guianza de demonios y no de Dios. Y ahí es donde de eso habla Dios. Es el abrir puertas. Algo tan simple, pastor, algo tan simple. La cuija. La ouija, hermanos, esa es una puerta espiritual terrible de lo más horrendo. Piensan que es un juego. Bueno, aún la pueden hacer en un papel, ese no es el punto, es la puerta que abres, el permiso que da la persona, porque así es, así como nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos rechazar, ¿verdad? Aquellos que rechazan la palabra serán rechazados por Dios, pero rechazan el Espíritu Santo para que no mueran ellos, pero nosotros lo recibimos. Así igual podemos abrir esa puerta espiritual a demonios. Tenemos que tener cuidado. Todo tipo de amuletos, en cualquier cosa que tú pongas tu confianza. Ay, este me va a cuidar y hasta le dan beso y hasta cualquier cosa que sea. No importa lo que sea, sino lo que estás tú haciendo. Esa puerta que estás abriendo espiritual. Entonces, cualquier cosa, actividad o persona que nos brinde guianza, consejo, que sea aparte de Dios, que no venga de Dios o de su espíritu. Olvídate. Esa vendrá a ser una puerta espiritual abierta en nuestras vidas y será terrible. Va a haber consecuencias. Créame usted, consecuencias. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, y aquel que me escucha que de repente, bueno, yo no soy cristiano, yo no creo no he llegado he escuchado de Jesús. Bueno, ese es el tiempo, ese es el día de salvación. Es tiempo de que pongas tu confianza en el único y sabio Dios. En Jesucristo, que vino al mundo para salvarte precisamente de todo esto, de toda esa ignorancia, de la muerte espiritual, que a final de cuentas vendrá a ser la segunda muerte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Cuidado, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que mueras, que perezcas, sino que vengas a salvación. Él quiere salvarnos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que ya hemos depositado nuestra confianza en Él, ¿cómo podemos confiar en cualquier otra cosa? En fábulas, en cuentos. O sea, ¿cómo podemos hacer esto a nuestro Dios? Serles de esa manera infiel. No podemos. ¿Cómo podemos saber ahora qué hacer o no qué hacer en un mundo que está rodeado de todo este tipo de idolatría? Bueno, pues toda instrucción nos es dada en la palabra, en su libro santo. Está escrito ya. No le busques. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual debéis, o sea, es un deber. Debéis, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjese bien. O sea, entre tinieblas alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Cristo es quien finalmente nos libera. Pero si nosotros queremos seguir aferrados a vivir en ese tipo de prácticas, bueno, pues dudaría mucho que tú realmente ames a Dios y sigues poniendo tu confianza en todos menos en Él. Mucho cuidado.
La única manera, recuerda, de evitar abrir una puerta espiritual, el apóstol Santiago nos la dice claramente allá en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice, someteos pues a Dios. Es decir, obedezcamos a Dios. Por eso le dije desde un principio que la clave está en la obediencia. Mucha gente no quiere obedecer. Dijo, pastor, bueno, pues es que, claro que se puede orar. Tenemos autoridad en Cristo. No estamos jugando, no es una película que viene y no tenemos que estar gritando. Hay una autoridad que tenemos en Cristo, en la cual operamos. Pero escucha bien, de nada sirve si la persona no quiere hacer nada, sobre todo si se trata de infantes, tú estás a cargo. Tu papá, tu mamá, tú quien estás a cargo de esa criatura, tú estás a cargo de ese hogar. Tú permites. No lleves cosa, anatema, maldita a tu hogar. O sea, tú permites, tú has permitido, tú, de cierta manera. Entonces tú obedece. Actúa conforme a la voluntad de Dios. Obedece a Dios. Y Dios honra. Por más duro que sea la decisión que tengas que tomar para poder santificar tu hogar, tómalo. Para poder cerrar esa puerta. Hazlo, vale la pena. Pero si no, muchas veces dicen, no, pues ahí, y siguen viviendo en pecado, siguen dejando esas puertas abiertas. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es lo mismo como en una puerta literal, ¿verdad? Si te dicen, bueno, para cerrarla ocupas esto, ocupas este tipo de llave, esto, no, pues es que así, no, pues es que así va a seguir entrando el ladrón o lo que sea. Ah, pues, hermanos, someteos pues a Dios, resistir al diablo, resistan abrir esas puertas, no te dejes engañar, ni por Satanás, ni por personas que vengan de parte de Satanás. Oh, pues es que dice la tía Juana que tienes que ir a llevar a tu niño a fulana parte de tal con el chamán de San Martín de las Tunas. Oye, ¿cómo? Entregándolo a Satanás. ¿Cómo? No. Resiste al diablo. Resiste la tentación. Resiste abrir esa puerta. Y dice, y el diablo huirá de vosotros. Huirá. Entonces tú podrás tranquilamente seguir en la voluntad de Dios. Hay mucho de qué hablar en este asunto. Pero escuche bien. El asunto aquí es de obediencia, pero más puntualmente a la voluntad de Dios. Se incurre en todo este tipo de prácticas y se abren muchas puertas, aparte del pecado, ¿verdad? Pero se abren muchas puertas espirituales siempre buscando la alianza ajena a Dios. Mucho cuidado, porque dice también Juan 14, 26, Jesús nos dijo, ¿verdad? O sea, no nos deja, o sea, no puede, usted no tiene excusa. Un hijo de Dios no tiene excusa de que, pues, ¿de dónde vendrá? Así como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová. No puede decir, ¿de dónde vendrá mi consejo, mi sabiduría? Dice, mas el Consolador, dijo él, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, no el chamán, no esto, no las cartas, no el tarot, no cualquier cosa, no el café, no la lectura de no nada de eso, Él. El Espíritu Santo, Él os enseñará, Él les va a enseñar, dice, todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él nos va a guiar en su palabra. Pero antes para eso tenemos que tener al Espíritu Santo de la promesa dentro de nosotros. Yo te invito a ti que te has arrepentido, a que realmente te inclines a tu Dios, a tu Creador, al Todopoderoso, desde donde tú estás. Yo no sé ni te conozco. Esta es una oportunidad. Quizás has ido a alguna iglesia y no lo has hecho nunca. Este es el tiempo. Es el día de salvación. No esperes más. Humíllate ante tu Dios Todopoderoso. Pídele perdón, sobre todo si has incurrido en cualquiera de estas prácticas. Si has abierto puertas tremendas que ahora no sabes ni qué y que estás viendo manifestaciones. Aún si tú te has considerado un hijo, una hija de Dios, pídele perdón a Dios. Es tiempo. Estas puertas espirituales no pueden mantenerse abiertas porque van a destruir tu vida. No solamente tu vida espiritual, pero también tu vida. Somos seres tripartitos, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Mucho cuidado, porque el pecado es como gangrena, es como un cáncer.
que nos destruye. Vamos a orar. Señor poderoso, yo te doy gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, que tú me has permitido, Señor, transmitir. Te doy gracias, te doy toda la honra, toda la gloria a ti, solamente a ti. Dios poderoso, creador de los cielos, que tú que has exaltado hasta lo sumo a Cristo Jesús, al Cordero Santo, que hizo una obra perfecta, que habiendo muerto en aquella cruz del Calvario, fue resucitado al tercer día y llevado a los cielos, y ahora está sobre toda autoridad, todo principado, todo nombre que se nombra en este mundo y en el que viene. Yo te doy gracias por ello, porque en Él tenemos autoridad. Nosotros ciertamente estamos sentados espiritualmente con Cristo, en los lugares celestiales. Y yo me gozo y me alegro, porque no estamos solos, porque la promesa de tu Hijo amado, oh Padre Celestial, ha sido cumplida, la de que estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y lo creo. Yo te pido, Señor, por aquel que está en estos momentos con un corazón contrito, que tu Espíritu Santo toque, Señor, a esta persona, que hoy sea el día de salvación para él o para ella. Hazle saber que tú le amas, Señor, y por qué Cristo murió por él o por ella. Yo me gozo, porque sé que al arrepentirse una persona, ¿verdad?, habrá fiesta en los cielos y los ángeles santos se alegran. Te doy gracias, esperando que en este momento muchos ángeles están alegres. Hay fiesta en los cielos, porque sé que tu palabra no va vacía, nunca va de balde, y que tú alcanzas al perdido. Te doy muchas gracias. Tu palabra es poder, Señor. Santifícanos por medio de tu palabra y ayúdanos a siempre seguirla cumpliendo tu voluntad y nunca desviando nuestra vista ni a diestra ni a siniestra. En el nombre bendito de tu Hijo amado te lo he pedido todo esto. Te alabo, Padre, que estás en los cielos, y al Cordero Santo que está a tu diestra. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes, esperando que Dios pueda hacer maravillas y que hoy pueda cerrar esa puerta espiritual que quizás abriste. Dios te bendiga y te ayude.